En la República Argentina, Silvina Batakis asumió ayer de tarde como nueva ministra de Economía luego de la renuncia sorpresiva el sábado de su antecesor Martín Guzmán. Después que el presidente Alberto Fernández le tomó juramento en un acto breve que tuvo lugar en la Casa Rosada, Batakis dio una primera conferencia de prensa. Allí afirmó que hay que continuar con el programa económico impulsado por el mandatario con el objetivo de aumentar las exportaciones y revalorizar el peso argentino. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. Mientras tanto, todas las miradas estaban puestas en el precio del dólar paralelo o blue, que es un termómetro del ánimo económico en el país. ¿Qué ocurrió? Bueno, en esa variante, la moneda estadounidense saltó de 239 pesos hasta los 280, aunque a lo largo del día bajó a 260 y cerró en ese valor. Por su parte, el índice Merval de la Bolsa de Valores de Buenos Aires abrió con una fuerte baja de 2,55%, pero luego recortó la caída hasta cerrar con un descenso de 1,02%. ¿Qué más ocurrió en la jornada de ayer? Luego de la incertidumbre enorme del fin de semana, retomamos el contacto con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Fue, sí, otra jornada de nerviosismo, a la expectativa de las señales desde la política. Un nerviosismo por parte del público que se reflejó, por ejemplo, en el hecho de que ya desde temprano en la mañana colapsaron las páginas web de los bancos, saturadas por ahorristas que querían entrar a comprar dólares o hacer movimientos de rescate de ahorros. Se estima que se retiraron unos 100 millones de dólares, una cifra que en otros momentos podría no impresionar como algo muy grande, pero hay que tener en cuenta que está vigente el famoso cepo, restricciones muy severas que hacen que un retiro de ese tipo significa que mucha gente estaba entrando porque hay un cupo que topea en $200 lo que se puede comprar por persona. Además, como vos señalabas, la caída de la bolsa, la caída en el precio de los bonos de deuda y la escapada del dólar blue, que finalmente cerró un poquito por debajo, había llegado a estar un 20% por encima del valor que había tenido el cierre del viernes. Pero bueno, hay que tomar un poco con pinzas estos números, porque les recuerdo que ayer fue feriado en Estados Unidos y por lo tanto el volumen manejado por el mercado de capitales fue muy pequeño, lo cual favorece la volatilidad de las cotizaciones. Los más optimistas del gobierno tendían a creer que hoy, ya con un mercado más normalizado, los valores podrían estar un poco por debajo de los que vimos ayer. Sí, además hoy ya van a estar arriba de la mesa, ya van a estar disponibles las declaraciones, los primeros comentarios que hizo la nueva ministra a propósito de los lineamientos que piensa seguir. Bueno, pero contanos, hablando de eso justamente, ¿qué mensaje, cómo se manejó la comunicación desde el gobierno este lunes? Bueno, fue evidente que el gobierno quiso aprovechar la jornada para dar señales tranquilizadoras al mercado. Primero, un mensaje que más que nada pareció dirigido al Fondo Monetario Internacional. El jefe de gabinete dijo en una conferencia de prensa que se continuaría inalterado el programa Stand-by que se firmó en el verano y que está próximo a su segunda revisión trimestral. Después, antes incluso de jurar en el cargo, Silvina Batakis se reunió con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, un encuentro que fue difundido a la prensa con el objetivo de mostrar la voluntad de coordinación en el área monetaria y de la deuda. Era una señal política importante porque justamente uno de los problemas del renunciado Martín Guzmán era la divergencia de criterios con el Banco Central. Ambos, el banco y Guzmán, se culpaban mutuamente por el desplome en la cotización de los bonos y por las dificultades para renovar los vencimientos de deuda. Y además de las declaraciones, el Banco Central pasó a los hechos, intervino fuerte
en el mercado de contratos de futuros como forma de desarmar expectativas de una devaluación brusca y de esa manera de volver atractivo para los títulos de deuda en pesos, y además siguió comprando títulos de la deuda para evitar que siguiera cayendo el valor. Batakis va a tener que hacer frente en los próximos 3 meses a vencimientos por 2 billones, con B, 2 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial serían unos 15.000 millones de dólares. Esto es vencimiento de deuda en pesos en el mercado local, y es todo un desafío para la ministra en un mercado donde se está hablando del temor a un default de la deuda soberana. Después vino el acto de asunción de la nueva ministra, que estuvo escenificado en la Casa Rosada de una manera bastante cuidada políticamente, en el sentido de que estuvieron presentes dirigentes políticos de la coalición de gobierno, directivos de gremiales empresariales y líderes sindicales. Sí, aunque, a ver, claro, ese punto es importante el que estás mencionando, Fernando, porque la parte oratoria, digamos, fue mínima, ¿no? En el acto lo que se hizo fue el protocolo de toma de juramento de una ministra, en este caso, de una nueva titular de una cartera. No más que eso, fue pura formalidad. Licenciada Silvina Aida Batakis, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os revelarán. Lo que contaba mucho era saber quiénes estaban ahí, ¿no? Y qué lugares ocupaban en la sala. Exactamente. Por ejemplo, había curiosidad por saber si iba a estar Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, sobre quien durante todo el fin de semana corrieron las versiones de que podría ingresar al gobierno en un cargo muy importante como jefe de gabinete. Después se supo que no había llegado a un acuerdo, entonces había cierta curiosidad por saber si había quedado dolido, resentido Massa, pero bueno, estuvo sentado en la primera fila. Hubo varios funcionarios sobre los cuales se dijo que se podían ir del gabinete, lo cual fue una señal importante de cierta cohesión en el gobierno, y también la presencia de directivos de las cámaras empresariales. Obviamente, lo más comentado fue una ausencia, la más notoria, la de Cristina Kirchner, que si bien dio un apoyo explícito a la nueva ministra, prefirió no estar en esa jura, dada su tensa relación personal con el presidente Alberto Fernández. Pero durante toda la jornada se estaba comentando sobre un hecho que finalmente terminó ocurriendo en la noche, que era un encuentro personal, cara a cara, entre Cristina y el presidente. Después de jurar, Batakis dio ese breve mensaje que estábamos escuchando al inicio. No fue una conferencia de prensa, no dio espacio a que los periodistas preguntaran, pero Batakis quiso dar un mensaje que quedara en evidencia su voluntad de despejar temores del mercado. En pocas palabras, dejó en claro que no va a haber un volantazo en la política económica, ni que va a haber una radicalización que pueda acelerar la inflación. Ese es un tema también importante, Fernando. A ver, para muchos que escucharon esa declaración de la nueva ministra, hubo sorpresa, ¿no? Porque, no sé, tendía a pensarse que estaba más alineada con la vicepresidenta Cristina Fernández, que podía plantear diferencias con la orientación de su antecesor. Más bien hizo lo contrario, más bien ratificó, ¿no? Claro, bueno, ella tuvo algunas frases que un ministro asuma y diga que quiere apoyar la exportación y equilibrar las cuentas en cualquier otro país que no sea Argentina puede parecer algo casi obvio, pero no en Argentina, porque les recuerdo que 2 días antes de la asunción de Batakis, Cristina Kirchner había argumentado que el déficit fiscal no era un problema, que no era el causante de la inflación, y además había propuesto aumentar el gasto en los planes de asistencia social con un nuevo esquema que implicaría cuadruplicar el costo fiscal en ese rubro. Así que el hecho de que Batakis haya dicho como primera frase que ella cree en el equilibrio fiscal y que va a mantener el foco por el equilibrio en las cuentas, bueno, fue algo que se interpretó como un mensaje en el sentido de que no va a haber un descontrol o una falta de responsabilidad fiscal.
también se preocupó por dejar en claro ese apoyo a la exportación, que se puede entender como un intento de no avanzar en las propuestas de cupo a las exportaciones o de castigar al campo con mayores retenciones. La ministra no dio detalles específicos sobre su gestión, pero al menos quiso que esas señales contrarrestaran una cierta imagen negativa que el mercado tenía sobre ella, porque Batakis viene con fama de ser un economista con vocación intervencionista y con cierto perfil agresivo, sobre todo hacia el sector agropecuario. Pero además hay otro aspecto en su currículum que en las últimas horas estuvo mirando con atención, y es que cuando fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, era un momento muy particular de la política argentina. Era presidente Cristina Kirchner y era gobernador de la provincia Daniel Scioli, que tenían una muy mala relación personal. Así, lo mismo que ocurre hoy entre Cristina y Alberto Fernández ocurría entre Cristina y Daniel Scioli, claro, con la diferencia de que en ese momento Cristina era la que tenía el poder. Sí. Y Cristina fue recortando paulatinamente los recursos fiscales desde el gobierno central, con lo cual Scioli quedó en una situación de déficit crónico, a veces con problemas para pagar salarios de los empleados públicos y una permanente situación de conflicto gremial. Y fue Batakis, desde su cargo de ministra de Economía de la provincia, la que tuvo que lidiar con esa situación de restricción presupuestaria crónica, reasignando recursos y modificando el esquema impositivo de la provincia. Con esos antecedentes se espera que ahora trate de trasladar esa experiencia a nivel nacional. A algunos les genera un poco de resquemor, sobre todo el sector agropecuario, porque en su momento fue castigado por Batakis con un revalú inmobiliario rural, así que el campo es el que está un poco más a la defensiva con la llegada de la nueva ministra. Pero qué paradojas, ¿no? Qué giros, qué vuelcos que tiene la política argentina, porque esa experiencia de la economista Batakis en cuanto a manejar un presupuesto con limitaciones, con enormes restricciones, viene de una época en la que el gobierno que ella integraba estaba enfrentado a Cristina Fernández, ¿no? Y ahora es Cristina Fernández quien avala su nombramiento en el cargo. Exactamente. Quedan muchas dudas. Obviamente Batakis no hizo referencia a algunas de las situaciones más espinosas de todas. Sobre todo, lo que quiere saber el mercado es si ella va a ser capaz de superar esa limitación política que sufrió su antecesor, Martín Guzmán, y que finalmente lo llevó a renunciar. Principalmente está el espinoso tema de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, una situación que el kirchnerismo quiere evitar y en el que influye a través de funcionarios del área energética que le responden directamente a Cristina Kirchner. En principio esa situación no va a cambiar, es decir, el área de energía no va a ser controlada directamente por Batakis, y por ahora todo indica que el monto de los subsidios estatales a la energía, que es el punto que el Fondo Monetario Internacional insiste en que debe ser recortado, no solamente no se va a recortar, sino que se podría incrementar en términos reales. Así que, bueno, en las próximas horas se espera que Batakis tenga su primer contacto oficial con el Fondo Monetario y que dé su visión de cómo va a seguir el programa. El fondo, como es su costumbre protocolar en estos casos, dio un mensaje de bienvenida a la ministra, pero también diplomáticamente dejó en claro que no está muy dispuesto a flexibilizar sus exigencias. Planteó que el país tiene que, textualmente dijo, fortalecer la estabilidad macroeconómica, que en el lenguaje del FMI significa profundizar el ajuste fiscal. Así que en estas próximas horas se espera con ansiedad ver cómo sale esa primera comunicación directa entre la ministra y los funcionarios del staff del Fondo Monetario. Y hablando de comunicación directa, contanos ya sobre el final, Fernando, a propósito del contacto Alberto-Cristina, porque ayer justamente había mucha información y quizás demasiada, diría, ¿no? Mucho rumor, mucha versión a propósito de cómo se había gestado, de qué manera había ocurrido el domingo el contacto, el diálogo telefónico entre Alberto Fernández y Cristina Fernández en medio de ese distanciamiento que los caracteriza en los últimos tiempos, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? El papel que jugó Estela de Carlotto o que
habría jugado. Bueno, cada vez que uno se mete en medios argentinos se encuentra una vueltita más a todo eso, incluso hasta desmintiendo algunas de las interpretaciones que se hicieron. Pero vamos a dejar todo eso a un costado y vamos a concentrarnos en lo concreto. Ayer hubo cena entre el presidente y la vicepresidenta. Sí, fue un esperado encuentro cara a cara después de las últimas situaciones de tensión. Fue el tema del cual se estuvo hablando todo el día, porque la expectativa en la coalición de gobierno es que se pueda formalizar una mesa de coordinación en la cual los tres socios principales del frente, es decir, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, puedan evaluar periódicamente la marcha de la gestión y coordinar políticas de manera consensuada para que no tengan que repetirse estas situaciones en las cuales Cristina Kirchner en actos partidarios hace críticas públicas a Alberto, que después le contesta también en actos con dirigentes fieles, y hay una especie de pelea a cielo abierto. No sabemos si finalmente eso es lo que va a ocurrir. Se concretó la famosa cena, ellos dos cara a cara en la residencia presidencial de Olivos. Todavía no se sabe exactamente el contenido de la charla, pero las primeras filtraciones periodísticas indican que fue un encuentro tenso. Además de las diferencias políticas, hay una situación de resentimiento personal entre ambos. Se han dicho cosas duras de las cuales es difícil recomponer la relación. Además de esa tensión ya por la antipatía personal, no lograron superar los principales puntos de divergencia política. Cristina Kirchner está convencida de que el gobierno tiene que incumplir la promesa que asumió con el Fondo Monetario en cuanto a la meta de recorte fiscal. Está convencida de que el gobierno va a la derrota electoral a no ser que dé un giro drástico que implique un decidido aumento del gasto público, por ejemplo, para implementar estos planes de asistencia social que los ayuden a reconciliarse con el votante peronista que perdieron en las legislativas del año pasado. Alberto Fernández está en contra de esa situación y teme que un descontrol fiscal lo pueda llevar a una crisis hiperinflacionaria. Hubo además discusiones de tipo político en la cual tampoco se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, Cristina Kirchner le está reclamando a Alberto Fernández que él públicamente tiene que decir que no va a postularse a la reelección el año próximo. Cree que el hecho de que Fernández esté planteando ese tema debilita la coalición de gobierno políticamente. El presidente le dice que es al revés, que todo presidente por lo menos tiene que decir que se va a postular para mantener su autoridad cuando todavía falta un año y medio para que termine la gestión. Bueno, en fin, de lo que se sabe hasta ahora, no se han puesto de acuerdo en los principales temas que los están separando, y queda la incógnita de si ambos acordaron que los cambios en el gabinete van a continuar. Es otro de los grandes rumores todo que un se tema, están ese es planteando todo un en este tema, momento. ¿no? Eso no está definido aún. Quiero decir, ¿el cambio en la titularidad del Ministerio de Economía fue el único cambio o va a haber otros? Durante todo el fin de semana lo que se había dicho es que el gobierno quería aprovechar esa situación de crisis para que lo que ocurriera fuera un verdadero relanzamiento del gobierno, del cual pudiera salir fortalecido, que el cambiar un nombre por otro en el Ministerio de Economía no iba a ser una señal suficientemente fuerte para la ciudadanía y para el mercado financiero, y es una situación que todavía no está saldada. Por lo menos a nivel de versiones periodísticas quedó abierta la posibilidad de más cambios en el gabinete, y se sigue hablando sobre la posibilidad de que Sergio Massa, que es uno de los
dirigentes con aspiraciones presidenciales para el año que viene, pueda dejar su cargo de presidente de la Cámara de Diputados para asumir un rol de mayor poder. Por ejemplo, se habla de la jefatura de gabinete, pero la verdad es que es algo que está todavía muy, muy en el plano de los rumores políticos. Es uno de los temas sobre el cual se habló anoche. La realidad es que el gran avance que dieron fue el encuentro, que era además la señal que ellos querían dar. No hubo, por lo menos que se hayan conocido hasta ahora, fotos del encuentro. Probablemente no había humor para fingir una simpatía que ninguno de los dos siente. Pero bueno, políticamente quisieron dar la señal de un corte en esta escalada de hostilidad pública que estaban teniendo el presidente y la vice, y ese fue el principal sentido político de la cena. Fernando Gutiérrez, gracias por el informe, gracias por el análisis. Seguimos en contacto. Mañana, obviamente, estamos otra vez en comunicación. ¿Cómo no? Hasta mañana. En Perspectiva, periodismo sin rutinas.